Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse en nuestra transmisión en vivo sobre chequeo preventivo en el adulto mayor de 18 años y por qué es importante realizarlo. Mi nombre es Natalia Salazar Falla, soy internista de la Fundación Valle de Lili y nos encontramos en nuestra sede de Alfaguara. Estamos en la sede de Alfaguara en la parte de laboratorio clínico, como pueden observar. La idea es que ahora estoy usando el tapabocas, como pueden ver, estamos teniendo todas nuestras medidas de bioseguridad indicadas por nuestra institución para poderles brindar el mejor servicio posible durante nuestra pandemia. Vamos a empezar con definir qué es un internista. Un internista es aquel especialista que se encarga de todas las enfermedades no quirúrgicas o que no requieren de un procedimiento operatorio en los adultos. Pueden ser enfermedades agudas o enfermedades crónicas. El internista es bien conocido por enfermedades o por manejar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los problemas de tiroides, obesidad, todas las enfermedades cardiovasculares, osteomusculares y demás. Sin embargo, nuestro papel es muy importante, de hecho es fundamental en la detección y prevención de todo otro tipo de enfermedades. Es importante que recordemos que para detectar oportunamente una enfermedad debemos de valorar el paciente y nosotros como médico no podemos identificar una enfermedad si no conocemos al enfermo. Hay una frase célebre de Huxley que dice que la medicina ha avanzado tanto que ahora es básicamente imposible considerarse o considerar a una persona como realmente sana. Y es que si consideramos al ser humano como un ente con múltiples dimensiones a tratar, física, emocional, biopsicosocial, en realidad tenemos mucho que aportarle para mejorar sus condiciones y sus factores de riesgo, para tener una mejor calidad de vida y disminuir de esta forma la aparición de enfermedades a futuro. Es en este punto donde el internista juega un papel importante, muy importante, y donde queremos invitar a todos los pacientes mayores de 18 años, así no sientan ninguna enfermedad o se consideren a sí mismos sanos, a hacerse una revisión. Las revisiones pueden ser de acuerdo a los hallazgos en esa primera valoración, anuales, semestrales, trimestrales. Incluso si se detecta un hallazgo anormal, se le puede pedir que venga apenas tenga el resultado de alguno de esos exámenes solicitados. ¿Qué se hace en una valoración de detección de un paciente que se considera sano, paciente cualquiera mayor de 18 años? Hacemos un abordaje completo de historia clínica, indagando sobre cualquier factor de riesgo que el paciente tenga, exposiciones laborales, exposiciones ambientales de su vivienda, animales con los que convive, animales cerca de su entorno, antecedentes patológicos ya conocidos, antecedentes de intervenciones previas, complicaciones durante esas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, factores sociales, factores familiares o todos los antecedentes de enfermedades relacionadas a personas en su primer grado con sanguineidad. Algunas enfermedades indagamos en grados posteriores y con base a todo ese interrogatorio damos pie a otros síntomas que pueden para los pacientes no ser identificados oportunamente o no considerarlos de riesgo, trastornos del sueño, dificultades en la relación íntima, resequedad vaginal, molestias cervicales, lesiones en piel no identificadas, que pueden ser que como paciente no consideren que es un factor importante y para nosotros puede ser muy importante y necesitamos ahondar sobre esos síntomas para poder darles una visión pues más integral. Después de este interrogatorio pasamos al examen físico y la idea es que sea un examen físico muy completo. La primera vez que eres valorado por un internista o por un médico de atención primaria especializado, lo que queremos es identificar cualquier signo de alarma o cualquier anormalidad o algo que sea llamativo para nosotros que nos permita brindarte una intervención oportuna y en un futuro obviamente muy cercano, idealmente prevenir una enfermedad como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y demás. En este examen entonces vamos a tomar los signos vitales, vamos a pesar, medir, hacerte una explicación de tu índice de masa corporal para hacer un abordaje de si estás en sobrepeso, bajo de peso. Hay algunos pacientes que son deportistas y en ellos podemos considerar de pronto impedanciometría para identificar si lo que consideramos por peso y talla en realidad está acorde para su estado muscular. De ahí pasamos con el examen de órganos, sentidos, palpación de cuello que es vital, las lesiones de tiroides, los nódulos que pueden algunos ser benignos, otros malignos, solo se identifican de forma temprana con la palpación de cuello realizada por un profesional médico.
Lesiones de piel, la espalda es una parte del cuerpo que casi nadie se revisa, en donde podemos identificar no solo lesiones propias de la cutáneas, pues que sean en relación a enfermedades malignas de la piel, sino que la piel es un órgano el más extenso de nuestro cuerpo que nos da manifestaciones sistémicas de otras enfermedades. Entonces, básicamente lo que podemos intervenir en un paciente de detección temprana es en dos grandes grupos: enfermedades como el cáncer, enfermedades oncológicas de detección en los pacientes cuando no tienen síntomas. En el caso de las mujeres, la realización oportuna de la citología, mamografía, de acuerdo a la edad, realización de otros tipos de tamizajes, como tamizaje de colon, tamizaje de ovario, de cáncer de ovario según corresponda en los pacientes. Si son fumadores, exfumadores, que es muy frecuente en los pacientes que dicen, yo fui fumador cuando era joven o fumé hasta hace 5 años, y ese tipo de pacientes hasta 15 años después de haber suspendido cigarrillo están en riesgo. Tamizaje de otros tipos de cáncer, obviamente teniendo en cuenta cada paciente y sus factores de riesgo personales, exposiciones a tóxicos y familiares. Le brindaremos o le ofreceremos diferentes tipos de tamizajes o pruebas diagnósticas en pacientes asintomáticos. Eso es lo que significa un tamizaje. Un tamizaje es una prueba que se realiza en una población que se considera sana para detectar tempranamente una anormalidad y poder prevenir la progresión y la progresión al cáncer. Ese es un tipo de detección que es el que las personas conocemos comúnmente como prevención en cáncer. Sin embargo, podemos hacer detección temprana de enfermedades cardiovasculares, detección de factores de riesgo, cambios en estilo de vida, vacunación, que es supremamente importante, oportunidades de mejora en entornos laborales, factores estresantes y demás que afectan la calidad de vida y son factor de riesgo conocido para enfermedades oncológicas y cardiovasculares. Entonces, en esos grandes ámbitos es donde la detección juega un papel fundamental en los pacientes sanos. Vamos a empezar, acá hay algunas preguntas. Judy nos dice: yo soy operada del corazón, tengo un cambio valvular y en estos días me está faltando un poco el aire, ¿qué puedo hacer? En el caso de Judy, ya no sería un chequeo del adulto sano, ya sería una valoración con unos factores de riesgos claros con tu médico de cabecera. Entonces, en este caso estaríamos hablando ya de un tratamiento de enfermedades crónicas o factores de riesgo ya claros, en el caso tuyo una patología cardiovascular que te confiere un riesgo para otras complicaciones específicas. Entonces, en ese caso, tú no necesitas solo un chequeo preventivo, sino que necesitas tratar unas condiciones asociadas a tu antecedente quirúrgico para prevenir otras complicaciones a futuro. Muy bien. Podemos dar inicio a algunas preguntas y yo les iré comentando según las preguntas que vayamos viendo en el chat para darles respuesta. Bueno. Aprovechando que estamos hablando de la prevención, la parte de vacunación es supremamente importante y así como en los niños los padres son tan enfáticos o se preocupan tanto por que ellos tengan su esquema de vacunación completo, los adultos, de acuerdo a nuestra etapa de edad, a nuestros factores de riesgo y a nuestras enfermedades, somos candidatos a una serie de vacunas y es muy importante que esa información también sea brindada en esa valoración. Respecto a si hemos sufrido también de COVID, que es ahora pues un tema supremamente importante en salud pública, la enfermedad tiene unas fases y de acuerdo a esas fases se puede hacer prevención para unas complicaciones esperadas según la fase en la que te encuentres. Entonces hay pacientes que dicen, bueno, yo tuve COVID, ahora me siento supremamente bien, eso fue hace un mes, hace mes y medio. Ese paciente se encuentra en una fase subaguda de la enfermedad, si lleva más de 3 meses una fase crónica, y podemos también brindarle un chequeo preventivo dirigido obviamente en ese caso que estamos mencionando a ese factor de riesgo de una enfermedad que tiene diferentes fases y por ende diferentes complicaciones que obviamente los pacientes pueden desconocer y es nuestra función brindarles esa información. ¿Cada cuánto es conveniente realizarme un chequeo médico? Tengo 30 años. Muy bien, entonces en el paciente mayor de 18 años, desde que cumples 18 años, lo ideal es que acudas una vez a tu médico. De acuerdo a los hallazgos en ese chequeo, se te brindará una sugerencia de tiempo en realizarte el control. Me explico. Mi paciente tiene 18 años, le identifico una irregularidad en su glándula tiroides, le solicito unas ayudas complementarias, que en ese caso sería una ecografía para mirar la glándula y unas pruebas en sangre para ver cómo está funcionando esa glándula.
y a este paciente le voy a pedir que regrese apenas tenga los resultados. Eso puede ser en una semana, en 2 semanas, en un mes. Si hago la misma valoración de este joven de 18 años y encuentro que, por ejemplo, ingresó a la universidad, hay unos cambios asociados a ese ingreso a la universidad. Usualmente se vuelven más sedentarios, cambian sus hábitos de alimentación, aumenta su estrés académico, obviamente, y se vuelven un poco más tensas las relaciones. Yo puedo querer ver a ese paciente, a pesar de que sus exámenes, su valoración inicial médica esté muy bien, al mes con unos resultados de exámenes básicos en los que me gustaría saber cómo está su hemoglobina, cómo está su perfil lipídico, porque son jóvenes que al considerarse sanos, pues no se hacen muchos chequeos. Y de acuerdo a eso, según cómo continúen, según los hallazgos de los exámenes, puedo hacer algunas intervenciones y citarlo en 3 meses o en 6 meses. Entonces, en realidad es muy variable de acuerdo a los hallazgos que tengamos al examen físico de esa primera valoración y en los resultados de laboratorio que obtengamos según lo que queramos ver en ese paciente. En los jóvenes sí me parece muy importante que si hay jóvenes ahorita mirando este en vivo, no estamos iguales a como empezamos, no están iguales a como arrancaron de pronto su pregrado, su universidad, han aumentado de peso, hay brotes en la piel de acné, han cambiado su estilo de vida, de actividad física, notan cambios en piel, su visión no es igual. Todos estos cambios que de pronto no los tenían hace un año hacen tan importante la necesidad de no definir un tiempo exacto de chequeos. Es decir, no es correcto yo decir que cada quinquenio debería hacerme un chequeo porque se puede quedar muy corto cada 5 años valorar un paciente, porque somos dinámicos y todos nuestros entornos cambian continuamente. De esa misma forma, nuestros factores de riesgo cambian. Entonces, para responderte, la valoración inicial hasta la hora que tienes 30 años, estás en una edad en la que podemos intervenir muchísimo para tamizaje de cáncer, prevención y vacunación, mirarte tu riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso, pues te sugeriremos un próximo control. Marley dice, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, ¿se le hace citología? Bueno, muy importante esta pregunta. El tamizaje de cérvix en pacientes inicia desde los 21 años de acuerdo a los factores de riesgo de exposición porque es una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de esta paciente que es joven y no ha empezado vida sexual, le sugeriríamos es vacunación contra virus del papiloma humano. Una vez inicie su vida sexual, el tamizaje con citología, que es una muestra directa del cuello uterino. Lady Balbuena pregunta, en cuanto al tema de vacunación, hay un paciente con unas enfermedades de base como insuficiencia renal y 2 eventos cerebrovasculares. ¿Tendría algún evento adverso la vacunación del COVID? Tuvimos un live muy chévere con el doctor Rosso respecto a vacunación en COVID. No me das la edad del paciente que me estás comentando, sin embargo, hay que tener en cuenta que las vacunas excluían algunos casos de pacientes de edades extremas, pero hasta ahora los efectos adversos no son muy leves, son principalmente asociados al sitio de la aplicación de la vacuna. Entonces tu paciente, por las características que me indicas, no tendría contraindicación y por el contrario se beneficiaría mucho para disminuir un COVID severo, que es finalmente lo que queremos evitar con la vacunación. Sin embargo, si tienes más dudas acerca de edades y demás, te podemos ayudar en ese live para que lo revises. Pero para responderte con los datos que me brindas, que es un paciente con comorbilidades, no tiene ninguna contraindicación. Es importante conocer que hay unos efectos adversos usualmente locales, pero no tiene ninguna contraindicación para esa vacunación. Patricia pregunta, yo tuve hace un año una intervención de un prolactinoma en el cerebro, que es un tumor productor de una hormona que se llama prolactina. En ocasiones tengo algunos síntomas. En ese caso, ya no sería un chequeo preventivo, sino que tienes un antecedente muy importante de una intervención quirúrgica. Habría que valorar desde cuándo aparecieron esos síntomas, si la resección fue completa, fue parcial, cómo están tus niveles hormonales y según eso determinar pues la conducta a seguir para estos síntomas que estás teniendo de mareo que son ocasionales. ¿Desde qué edad le hacen tamizaje a los niños? Si un niño está teniendo valoración por problemas en los bronquios, ¿hay internista pediátrico? Es una pregunta muy interesante. En realidad el especialista de los niños es el pediatra y el pediatra también hace prevención y detección temprana en los niños.
En nuestro caso, el internista se encarga de la detección, prevención y tratamiento de enfermedades en adultos mayores de 18 años. ¿Por medicina prepagada me puede hacer la revisión? Claro que sí. En nuestra sede atendemos todas las pólizas y tenemos convenio con las diferentes medicinas prepagadas, entonces por supuesto que sí. Soy deportista, me siento muy bien. ¿Hay un chequeo especial para nosotros? Entreno todos los días. Súper chévere esta pregunta. Es muy frecuente que en la consulta se abstengan de asistir pacientes deportistas porque consideran que su estado de salud es óptimo. Mira que en relación al deporte hay de hecho una especialidad entera que se llama deportología, pero hay muchos factores asociados. ¿Qué deporte practicas? ¿Cuál es la meta que quieres lograr con esa actividad física? ¿Cómo es tu dieta? ¿Usas o no usas suplementos al respecto? ¿Has abusado de alguno de estos suplementos como proteínas, anabólicos y demás? Porque eso implica unos riesgos para tu salud diferentes. El impacto o el tipo de actividad que realices puede tener impacto en ciertas articulaciones, entonces indagaríamos, además de todo lo que mencioné de aspectos generales en el interrogatorio, aspectos un poco más dirigidos. Hay pacientes que han venido a mi consulta y son fisicoculturistas. Obviamente al yo hacerles peso y talla me van a dar en sobrepeso, algunos incluso en obesidad, entonces es importante que identifiquemos que no todo peso para la estatura es indicativo de alguna enfermedad y en esos casos yo puedo requerir hacer estudios más en detalle como la impedanciometría para poderte brindar una mejor asesoría. De igual forma, la actividad física es muy saludable obviamente y tiene unos beneficios clarísimos, no solo para ánimo, para beneficio cardiovascular, para cáncer, sino que tenemos que tener en consideración todos los otros factores asociados. Entonces, ¿cómo está tu alimentación? ¿Qué tipo de actividad física haces? No es lo mismo realizar todos los días un entrenamiento de solo cardio y peso, cardio y resistencia. Y de igual forma sigue siendo un joven con muchos otros factores asociados, además de su actividad física, que hay que indagar. Y te beneficiarías no solo de tu chequeo pues, básico, sino de una serie de exámenes complementarios muy prudentes. Por ejemplo, la hipovitaminosis en jóvenes es supremamente frecuente. Hipovitaminosis por deficiencia de B12, por deficiencia de vitamina D, más ahora que estamos en un entorno o estamos guardándonos mucho pues, de la exposición al sol o de salidas. Entonces, para responderte a tu pregunta, sí habría un chequeo, que es el chequeo que te estamos ofreciendo, que te estamos comentando, del adulto mayor de 18 años y te aseguro que tendremos cosas que orientarte o que ayudarte para mejorar o incluso poder detectar cosas que en el momento no están haciendo síntomas. ¿Un chequeo médico puede vincular a otros médicos de especialidades diferentes? Claro que sí. Uno de los ítems o de las ramas en las que nosotros estamos trabajando, que es detección, que les estoy comentando de detección temprana, puede necesitar apoyo no solo por otros especialistas, sino por otras personas involucradas en el área de la salud. Fisioterapeutas, podemos necesitar apoyo de psicología, podemos necesitar apoyo de nutrición. Entonces, no solo de otras especialidades, si yo identifico ya un problema mucho más serio que requiere apoyo, por ejemplo, por psiquiatría o una enfermedad de los órganos de los sentidos, que necesitemos apoyo por fonoaudiología o por otorrinolaringología, o identifiqué la joven que les comenté del caso, que hay un nódulo tiroideo, se le hizo su ecografía y es un nódulo sospechoso de malignidad. Los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides es asintomático. Es decir, solo lo podemos detectar tempranamente haciendo palpación del cuello, identificando esas lesiones. Si esta joven, yo ya tengo una lesión sospechosa, voy a pedirle entonces una biopsia, ahí va a intervenir otro tipo de especialista médico que es un radiólogo, puedo necesitar la ayuda de un patólogo para el estudio de esa muestra. Y según los resultados manejo valoración por otro especialista que es un cirujano de cabeza y cuello y por un endocrinólogo. Entonces la respuesta es sí, de acuerdo a los factores que encontremos en tu caso específico necesitaremos el apoyo de otras especialidades, no solo médicas sino de otros profesionales del área de la salud. Bueno, mientras llegan las otras preguntas, vamos a continuar hablando de otra oportunidad de ofrecerles a nuestros pacientes cambios en estilo de vida. En ocasiones los pacientes
Por ejemplo, identificamos trastorno del sueño, que es muy frecuente en los jóvenes porque hacen estudios o son universitarios y hacen jornadas hasta altas horas de la noche y luego arrancan su día muy de mañana y hacen síntomas constitucionales leves o cansancio, somnolencia diurna. Es una oportunidad también de mejorar los hábitos de sueño, de proporcionarles herramientas para que puedan mejorar esos hábitos de ciclo sueño-vigilia, además de las recomendaciones que estamos haciendo de dieta, de actividad física, esquema de vacunación, que es supremamente importante. Entonces es como otra opción para intervenir en los jóvenes. Obviamente no podemos dejar pasar los pacientes que ya tenemos con enfermedades diagnosticadas, los hipertensos, los pacientes con diabetes, con trastornos tiroideos, los pacientes obesos que se sienten sanos, es decir, que tienen una enfermedad como es la obesidad, pero no tienen ninguna manifestación sistémica. Este grupo de pacientes es supremamente importante que haga una valoración con un internista, con un especialista médico para hacer un abordaje de riesgos en general, de los factores de riesgo que ya tiene obviamente como la obesidad, hacer estudios complementarios por ese hallazgo o esa enfermedad que estamos identificando para poderle proponer un plan de tratamiento rápido, eficiente, oportuno, que pueda disminuir la probabilidad de progresión a otras enfermedades. ¿Qué otra cosita? Cuando ya tenemos identificados algunos problemas, como el problema del sueño, Alba Cecilia nos hace esta pregunta: ¿quién maneja los problemas del sueño? Mira que de acuerdo al tipo de problema que exista, es decir, si son problemas, por ejemplo, de insomnio de conciliación, de que el paciente no logra conciliar el sueño, habría que empezar, el internista te puede hacer el abordaje inicial obviamente para hacer una higiene del sueño, ver qué factores están asociando que de pronto eso esté ocurriendo. Obviamente hay que tener en consideración desde cuándo tienes esos problemas del sueño. Si son problemas ya de ronquidos, apnea del sueño y demás, el especialista es el neumólogo. Hay trastornos respiratorios superiores en los que también interviene el otorrino, problemas de úvula, cornetes, tabique y demás. Entonces, en realidad, lo que te sugeriría es hacer una valoración inicial para identificar cuál es el trastorno de sueño que tienes. Si es un trastorno de inicio, de mantenimiento, si hay un factor asociado, y si hay una enfermedad asociada, pues dirigirte al especialista para poderla manejar en caso de que se salga de las manos del internista en ese momento, en esa primera valoración. Dios. Bueno, recordar también que una vez hemos superado cualquier enfermedad, somos susceptibles no solo de recaer en esa enfermedad que hemos superado, sino de presentar otras. Entonces, en los pacientes que se consideran sanos porque ya han superado alguna enfermedad, es importante también acudir a valoración para en ocasiones hacer un seguimiento de esa enfermedad, principalmente de las oncológicas, ver que efectivamente está en remisión, obviamente apoyándonos por el especialista que es el oncólogo si se requiere, pero aprovechando para identificar otras oportunidades de tratamiento en nuestros pacientes. Bueno, ahora es muy frecuente el uso del cigarrillo en la sociedad. Es un hábito que, si bien, bueno, es un vicio o una enfermedad, la adicción, si estamos hablando de esto, asociada a muchas enfermedades, pero es algo que es, digamos, socialmente todavía aceptado como el alcoholismo. El que se identifique esto como un factor que les afecta, sea el que no se puede eliminar de su vida el uso continuo del cigarrillo o del alcohol, si según convenga, también amerita una valoración no solo para los daños a los que te ves expuesto por uno de esos tóxicos, aplica también para otro tipo de drogas, cocaína, marihuana y demás,
no solo para los daños que esos tóxicos pueden hacerte en diferentes sistemas, sino también para ayudarte en la orientación para poder superar estas adicciones. Obviamente contamos con un equipo multidisciplinario para esto, psiquiatras, psicólogos y demás que te pueden ayudar. Continuando con la sesión de preguntas. La señora Blanca pregunta sobre la vacunación, siendo paciente oncológica, sí te puedes poner la vacuna, lo ideal sería pues, sí, claro que sí, no hay ningún problema para colocarte tu vacunación. Me imagino que hace referencia a la vacuna contra el COVID, sí, te la puedes colocar, ya estás en fase de remisión o de tratamiento, entonces si no estás en una fase hospitalaria ni aguda. Para saber cuándo hay una glándula más grande que la otra en cuanto a la tiroides, pregunta Murcia. La glándula de la tiroides queda en esta parte inferior del cuello, es una sola glándula, tiene diferentes lóbulos, el derecho y el izquierdo, y polos para identificar anatómicamente las lesiones. En realidad es algo que se detecta, es a la palpación, que el médico va a hacer tú sentado en la silla y las manos, pues el profesional va a estar hacia tu espalda haciendo la palpación. La glándula tiroides, muy chévere que hagas esta pregunta porque si bien la gente asocia problemas tiroideos a síntomas, piel seca, estreñimiento, cambios en el estado de ánimo y demás, la tiroides regula básicamente todo en nuestro cuerpo. Hay enfermedades de la tiroides indolentes o asintomáticas como son los nódulos tiroideos y por ende el cáncer de tiroides, algunos de esos nódulos pueden ser malignos. Entonces la palpación de la glándula es primordial, no solo de la glándula cuando estamos hablando de palpación del cuello, sino de todas las glándulas anexas que tenemos en esta zona, adenopatía, región muscular y demás. En un chequeo médico también hay una valoración de la salud mental, por supuesto que sí. Como estábamos hablando al principio, somos unos seres multidimensionales y es nuestro deber como médico indagar en todo. De hecho, es muy frecuente que preguntemos sobre la parte íntima, sobre cómo está tu relación con tu esposo, con tus hijos, si amerita, o si eres joven con tus papás, con tu novia, cómo estás afrontando esta nueva época universitaria, cómo estás afrontando tu sexualidad si eres un joven. Todo esto hace parte del entorno que debemos, de una de las esferas, que debemos de trabajar en todos nuestros pacientes y es una de las más importantes. A veces se detectan cosas muy pequeñas en las que podemos ayudarte o deficiencias nutricionales que pueden interferir con tu estado de ánimo. La deficiencia de hierro, por ejemplo, se asocia a depresión en los pacientes. Trastornos tiroideos también se asocian a alteraciones en el ánimo, pero a veces nos encontramos con una paciente ya adulta madura, que se encuentra entrando en la menopausia, que se siente supremamente ansiosa y afectada por limitaciones o por cambio en su dinámica familiar con esto del COVID. Además, el hijo se va de la casa porque pasó a la universidad en otra ciudad o en otro lugar. Entonces, obviamente esta paciente va a tener unas manifestaciones emocionales muy fuertes y que si no le ayudamos o no le brindamos apoyo en esta situación, pues va a terminar haciendo una enfermedad más severa como una depresión, un trastorno de ansiedad y demás. Entonces en ese chequeo se detectan cosas intervenibles, estudiables o que tengan una opción de tratamiento. Como te digo, se identifican los síntomas, si hay síntomas de ansiedad, de tristeza, de cambios en el sueño o cambios en la pérdida de líbido, por ejemplo, dificultades para la relación íntima y demás, y según los exámenes que te solicitemos y los factores de riesgo que identifiquemos para una u otra enfermedad, podemos considerar apoyo por psiquiatría. Una vez pues descartemos organicidad o causas que estén ocasionándote estos problemas en tu entorno. ¿Listo? La salud mental la gente la tiene como muy estigmatizada y hace parte de todo ser humano. Todos somos seres vulnerables, estamos expuestos a diferentes cambios en nuestras etapas, en las diferentes etapas de nuestra vida, y la pandemia nos ha golpeado a todos por igual, obviamente en diferentes situaciones. Samuel nos pregunta, ¿hay antecedente familiar de lupus en mi familia? ¿En prevención busco a un internista? Muy chévere tu pregunta. Mira que es uno de los factores que buscamos en nuestra valoración de chequeo médico. Los antecedentes familiares son supremamente importantes y nos permiten hacerte la búsqueda de algunas pruebas así tú no estés con síntomas, o de hecho podemos ahondar en el interrogatorio sobre síntomas osteomusculares muy precisos, síntomas cutáneos,
resequedad en la boca, sequedad vaginal o sequedad genital según aplique, que de pronto no son fácilmente identificables por el paciente, pero que tienen relación con ese antecedente familiar tan importante, y el solo que el paciente nos brinde y sea muy honesto, eso es algo supremamente importante. La relación médico-paciente es una de las relaciones más bonitas que hay, porque se basa en honestidad. Todo lo que tú nos cuentes, nosotros vamos a emplearlo para tu bien. Entonces, el conocer ese antecedente familiar es supremamente importante. La carga autoinmune implica muchos riesgos para tu vida y para las de tu descendencia también. Entonces, súper importante, y sí, tu chequeo sería con un internista. ¿Los dolores bajos ocasionados por el periodo se dejan de sentir en alguna edad en particular? Bueno, hay que ver si los dolores asociados a la menstruación, que se llaman dismenorrea, en relación, no nos das tu edad, pero si en realidad están ocasionados por digamos, algo esperado, es un dolor esperado para tu ciclo menstrual, o si hace parte de una enfermedad ginecológica más importante. Respecto a si la dismenorrea usual se quita, sí, claro que sí. De hecho, si es muy severa se puede tratar. Hay opciones de medicamentos para controlarte estos síntomas. Una vez se descarta obviamente una patología ginecológica que te los esté ocasionando, o que se implique que sean mucho más severos o que se asocien a menstruaciones mucho más prolongadas. Y sí, es usual que una vez hay embarazos, hay pues cambios en las etapas de la mujer, estos dolores cambien o disminuyan, o en ocasiones se resuelvan. Pero si tu dolor es intenso, consideras que para ti es un dolor fuera de lo normal, pues aunque es difícil, pero la idea de cuando uno ha vivido siempre con un dolor, a veces no lo identifica como algo anormal, pero hace parte del interrogatorio. ¿Cuántos días menstruas? ¿Cómo es el dolor? Lo clasificas de 1 a 10 en severidad, siendo 10 muy intenso o 1 muy leve. Necesitas usar analgésicos para eso. Entonces, de acuerdo a todo ese interrogatorio y relación a a la parte ginecológica, pues te haremos las sugerencias correspondientes. Probablemente toque hacer una revisión ginecológica un poco más amplia en tu caso, dado que ese es un síntoma que se identificaría en el interrogatorio. Doctora, si yo tengo 30 años, ¿qué sería importante tener en cuenta en el chequeo médico preventivo, teniendo en cuenta que ya ingreso a una etapa diferente a la adolescencia? Bueno, tenemos la misma edad, entonces muy chévere tu pregunta. Estamos en una etapa súper importante para chequeo preventivo, tenemos mucho que modificar en nuestro cambio en estilo de vida, entonces ahí sería para tener en cuenta tus hábitos de alimentación, tu actividad física, tu parte laboral obviamente, tu entorno laboral, tus exposiciones de riesgo laborales, hacerte el chequeo, pues el examen físico completo. Nos faltaría un poco de información de tus antecedentes y demás, familiares, personales y demás, que te podamos orientar, pero estás en una etapa, no sé si ya eres mamá o no, pero que te podríamos ayudar muchísimo. Si ya eres mamá, pues ver toda tu suplencia de vitaminas, cómo quedaste después del embarazo, cómo te sientes en esta nueva etapa. Si no eres mamá y te estás preparando para hacerlo, hay un chequeo súper chévere, especial para cuando yo quiero ser madre, qué debo de tener bien en mi vida. Entonces debo de estar supremamente saludable para esta nueva etapa que se viene, debo de tener una suplencia correcta de todas mis vitaminas, debo de estar en un buen estado físico, debería evitar sobrepeso y demás. Entonces, pienso que lo que podríamos enfocarte en esta etapa de la edad, que es del adulto, es en cambios en estilo de vida y obviamente identificación de riesgo cardiovascular o oncológico que corresponda, tamizaje de cuello uterino, tamizaje de mama si compete por tus factores de riesgo familiares. Elena Falla nos hace una pregunta. Tengo varias enfermedades de base, entre ellas hipotiroidismo. ¿Será que esto tiene que ver con un insomnio? La mayor parte de la noche paso sin dormir, en ocasiones no duermo en toda la noche. ¿A quién debo de consultar? Bueno, si tienes una enfermedad crónica como el hipotiroidismo, deberías de tener un tratante, puede ser el internista o el endocrinólogo. Si no lo tienes, su primer abordaje muy correcto, te sugeriría acudir con medicina interna para hacer un abordaje integral, mirar cómo estás de tu tiroides. La tiroides sí tiene relación con trastornos del sueño. Habría que verificar pues que la dosis que estás consumiendo de la hormona tiroidea sea correcta, que la toma sea correcta, que no cambies de marca, bueno, muchos factores asociados con esta enfermedad de base, y buscar otras causas, como te estaba mencionando ahorita, la higiene del sueño, o buscar otras entidades que estén relacionadas, a veces es simplemente o no simplemente, sino que están en relación a la menopausia y otros trastornos hormonales asociados.
Entonces, respecto a la primera pregunta, que si esto podría influir, sí, habría que valorar el estado de tu tiroides, de tu enfermedad de base, y con base a eso, si esa no es la causa, pues hacer la búsqueda de las otras entidades que te puedan estar ocasionando estos trastornos del sueño. Y a la segunda pregunta, ¿quién debes de consultar? Si tienes tu endocrinólogo de base, los endocrinólogos son internistas, puedes acudir inicialmente a él. Si no tienes ningún tratante, medicina interna es la especialidad que te puede orientar en este caso. En planificación, ¿es posible no suspender los anticonceptivos para no tener periodo? Bueno, estas preguntas son un poco más dirigidas, obviamente. Hay pacientes que acuden al internista o a un chequeo médico preguntando, por ejemplo, tengo un viaje reciente, quisiera hacerme una revisión completa, mira que justo el viaje influye o está cerca a fechas en las que voy a tener mi ciclo menstrual. Hay opciones que te podemos brindar para eso. De acuerdo a tu método de planificación y los factores de riesgo que tengas, podríamos hacerte una recomendación en anticoncepción prolongada para, digamos, evitar que eso influya o que eso te altere un poco lo que deseas para, por ejemplo, en los viajes. Es muy frecuente esa pregunta. ¿A qué edad se debe realizar el tamizaje de cuello uterino con la prueba de BPH? El tamizaje de cuello uterino a partir de los 21 años se puede hacer de dos formas, perdón, con el Papa Nicolau, o después de los 35 años se incluye el tamizaje con BPH, que es una muestra para visualizar si está el virus presente en eso, y de acuerdo al resultado se te sugeriría que se realizara cada 5 años si tu prueba de tamizaje de cuello uterino es con tamizaje con virus del papiloma humano. Entonces, a partir de los 35 años, si estamos hablando de la prueba adicional de la citología, que es con virus del papiloma humano. Si es solo el tamizaje con Papa Nicolau, que es la citología, desde los 21 años se puede realizar sin problema. Respecto a otra pregunta que surge acá, ¿cuáles son las causas del periodo irregular? ¿Cómo regularlo? ¿Cuál es la causa del endometrio engrosado? Son varias preguntas ahí. Las causas del periodo irregular son múltiples, hay alteraciones o causas hormonales o sistémicas y hay causas locales ginecológicas, entonces habría que ir a buscar cuál de esas es la que te está ocasionando esa irregularidad. De acuerdo a la identificación de la causa, pues se te va a proponer obviamente el tratamiento. Y respecto a la tercera pregunta de la causa de endometrio engrosado, hay varias, hay que determinar si son benignas o malignas y de acuerdo pues al ciclo en el que te encuentres también, porque el endometrio tiene unas fases de crecimiento, entonces habría que entrar un poquito más en detalle el grosor, la etapa de tu ciclo, cuántos años tienes y demás para identificar las causas. Hay benignas y malignas. Muy bien. Elena nos comenta pues que su dosis era la paciente que preguntaba sobre los trastornos del sueño asociados a problemas tiroideos. Usas una dosis altica de hormona tiroidea, sin embargo no es tanto la dosis que consumas, sino cómo estás controlada con esta dosis. ¿Listo? Entonces habría que mirar los exámenes de función tiroidea y con base a esto pues buscar otras causas, si esa no es, de trastornos del sueño, clasificártelo y poderte brindar la mejor opción. Si es un trastorno porque tengas un problema otorrinolaringológico, porque sea una apnea del sueño, porque sea algo más de la conciliación y el mantenimiento de este. ¿Puedo acceder a un chequeo médico por teleconsulta? Una pregunta muy importante. Mira que tú puedes acceder a cualquier valoración por teleconsulta, pero el chequeo médico de primera vez, la parte más rica o que mayor información nos brinda es el interactuar directamente contigo, es decir, palparte, revisarte, mirar la piel, identificar las faneras, cómo está tu cabello, las uñas, cómo están pues las características de los pies. Entonces digamos que la teleconsulta se quedaría un poco corta para hacer una detección de todos los factores de riesgo o anormalidades que uno quisiera identificar en un chequeo médico. Entonces, si es la primera vez que vas a acudir a tu chequeo, te sugeriría que fuera presencial para poder hacer un examen completo e identificar cualquier anormalidad que pasa desapercibida por uno, porque uno no está pendiente de toda su piel, de todo su cuerpo, de lo que siente, y como les digo, hay cosas que uno siente toda la vida que considera que porque las ha sentido toda la vida son normales y en realidad hacen referencia a alguna enfermedad que no ha sido diagnosticada o no ha sido tratada. Una pregunta muy importante es en los pacientes que han sido intervenidos por cirugías bariátricas.
Son pacientes que en una época fueron obesos y sufrieron de esta enfermedad, algunos con todas las complicaciones derivadas, hipertensión arterial, diabetes y demás, y fueron intervenidos y ya son delgados. Estos pacientes deberían de estar en un chequeo muy frecuente porque no solo para seguimiento de la obesidad, es decir, de cómo quedaron mentalmente. La obesidad es un problema de muchas dimensiones, entre ellas nuestra esfera mental, de acuerdo a la relación que tengamos con los alimentos. Entonces, no solo para ver si en realidad ha cambiado esa relación que tienes con los alimentos y si te sientes cómoda con esta nueva etapa o cómodo con esta nueva etapa de tu vida, sino para identificar hipovitaminosis, es decir, deficiencias carenciales o nutricionales que puedes haber tenido de acuerdo al tipo de intervención bariátrica, y valorar cómo quedaste de riesgo metabólico. Obviamente pudieron haber mejorado muchas entidades, entonces es bueno hacer una valoración para identificar cómo están esas entidades o cómo quedaron después de la pérdida marcada de peso, e identificar otros factores asociados. Muy frecuente en los pacientes de intervención bariátrica, que hay diferentes intervenciones, está el balón, está el sleeve y está el bypass. De acuerdo a la intervención, pues hay unas intervenciones que generan más frecuentemente deficiencias nutricionales, que no todas son fácilmente identificables por el paciente y que requieren pues apoyo del especialista y de hecho toma de exámenes complementarios siempre. Acá otra vez está la pregunta que estaban mencionando ahorita de la posibilidad de realizarlo por teleconsulta. Pues lo que les comento, en realidad lo ideal es hacerlo presencial. Acá hay otra pregunta respecto a planificación, que también hace parte obviamente del chequeo de la mujer y del hombre también. Una paciente que se ha pasado el tiempo presupuestado con un dispositivo subcutáneo, entonces en este caso ya está en edad, está entrando a la perimenopausia, que si esto es normal o no. Pues lo primero que habría que hacer es, como todavía estás en edad fértil, considerar cambiarlo e identificar si estás entrando a perimenopausia o no, y si esos síntomas que estás teniendo, dolor de cabeza, somnolencia y demás, hacen referencia a ese nuevo estado al que estás ingresando. Ivani nos pregunta qué hacer cuando en un chequeo, por ejemplo, por factores de riesgo de enfermedades autoinmunes, salen unos anticuerpos antinucleares positivos. Eso es un factor de riesgo, sin embargo, esos anticuerpos solitos no son indicativos de enfermedad. Habría que mirar clínicamente tú cómo te encuentras y según los hallazgos o los síntomas que tú manifiestes y los hallazgos al examen físico, hacer unos estudios complementarios y también verificar que no todo el examen que dice positivo es clínicamente positivo. Entonces hay que mirar el valor que te arroja el laboratorio en el título de los anticuerpos. Muy bien, acá hay una última pregunta. ¿Qué valor de tiroides se considera normal? Depende de si estás en gestación, buscas tener gestación o no. Depende de eso, se consideran los valores como normales o anormales. Usualmente es entre 2 y 4. Bueno, nos estamos ya acercando al cierre de nuestra transmisión en vivo. Quiero agradecerles por haber compartido conmigo este espacio. Espero haber resuelto todas sus dudas y si aún quedan nuevas dudas pueden dejarlas en el chat y les estaremos dando respuesta posteriormente a ellas. Les quiero recordar que seguimos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad en nuestra sede de Alfaguara, dispuestos para atenderlos y ayudarles a resolver todas sus inquietudes y brindarles un excelente servicio con todas las medidas de bioseguridad. Así que los esperamos.